Cierre tus ojos un momento nada más y oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta ya tarde, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cumplir tu promesa y así lo creemos de que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy te exaltamos y te bendecimos, no nos cansamos. Pero queremos pedirte algo especial, Padre. Y queremos pedirte, Señor, que en esta mañana, ya tarde, en algunos lugares todavía es de día, de mañana todavía no llega el mediodía, tu Espíritu Santo habla a nuestro corazón que tanto lo necesita en estos tiempos. Que tú hables a través de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que todos los corazones que nos están viendo, todas las personas que nos ven a través de este medio, puedan sentir tu presencia, Dios. Que tú puedas hablar a sus corazones, a sus mentes. Oro que sean abiertos nuestros oídos espirituales, sean abiertos nuestros ojos espirituales para poder ver y escuchar lo que tú quieres mostrarnos y hablarnos a través de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo enseñoreándose en cada persona, desde el más pequeño al más adulto, en cada hogar, en cada casa, aleluya, en cada pantalla o medio en que nos ven. Seas tú enseñoreándote en nuestra alma, cuerpo y espíritu, de todos sin excepción. Y que esta palabra pueda llegar, Señor, hasta el último rincón, hasta aquella persona que por alguna razón no te haya escuchado o alguna persona que se haya alejado de ti. Oro, Señor, para que esta palabra, esta buena nueva de salvación llegue a lo más profundo de los corazones, de nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Y mientras te digo en dónde nos ubicamos, en el versículo que vamos a ubicarnos, para todos aquellos que gustan de copiar, aleluya, o de escribir el mensaje, los textos bíblicos, el título de hoy es ¿Sigues sin creer? Así se llama el título del mensaje de hoy. ¿Sigues sin creer? Y vámonos ahí al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, ahora sí, el verso 35, Lucas 23, desde el verso 35 al 43. Lucas capítulo 23, desde el verso 35 al 43. Dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Voy a repetir, dice: la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Verso 36 dice: los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero, todavía en son de burla, pero no sabían que era una realidad, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, ponga atención a esta parte, uno de los criminales colgados junto a él, se burló
Lanzó injuria, dice en la Reina Valera. Se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Le recriminó. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una escena del proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero esta parte nos llama mucho la atención, me llama mucho la atención, y es donde quiero que nos enfoquemos en esta tarde, aleluya, porque hay una situación extremosa. Están en plena Pascua, los judíos no pueden en esos días hacer absolutamente nada menos condenar a nadie y mucho menos crucificarle. Le dejan todo el paquete, perdón por la expresión popular, pero le dejan todo el paquete a los romanos y se hace una revuelta. No deja de ser una revuelta. Esa Pascua se ve ensombrecida por la situación de lo que está sucediendo. Uno de los líderes espirituales, porque conocido como maestro popularmente, estaba siendo llevado a la cruz del Calvario. Pero hay la situación fuerte, es que entró un momento, estando en la cruz del Calvario, llega un momento en que empiezan las burlas. Llega un momento en que empiezan a burlarse de ese hombre que hacía unos días atrás, unos meses atrás, un par de años atrás, había hecho muchísimos milagros. Había hecho cosas espectaculares, sobrenaturales. Y en ese momento de euforia, toda esa situación, toda esa historia queda atrás y se olvida y empiezan a burlarse de Jesús. Entra la burla. Tanto así, aleluya, y me enfoco en esta parte, que uno de esos verdaderos criminales que estaban en la cruz del Calvario con Jesús, tanto así que también cayó en el juego de la burla y le lanza injurias a Jesús diciéndole, a ver si es cierto, si tú eres el Mesías, el Cristo, el Salvador, quién sabe qué tantas palabras decía aquí, lo que expresa el apóstol Lucas en su evangelio dice que este hombre hizo una pregunta, así que eres el Mesías, y dice, demuéstralo salvándote tú y salvando a nosotros. Aleluya. En parte de esa atmósfera de burla, este hombre sale diciendo estas palabras. El otro hombre que estaba junto a Jesús, me imagino que lamentándose porque ser crucificado. Ayer veía un documental de History Channel sobre morir en la cruz o en una cruz, y hicieron varias pruebas y lo más seguro es que el que es colgado en una cruz muere de asfixia. O sea, eso ya está comprobado, se hicieron muchas pruebas en todas las formas. Y esa desesperación del otro no perdió la concentración ni cayó en ese juego de burla, sino que fíjate la expresión que lanza el otro hombre que estaba al lado. Dice, pero el otro criminal, y en el verso 40, protestó.
Es decir, él estaba consciente de lo que estaba pasando. Este hombre se le habían abierto los ojos y sabía que lo que estaba pasando ahí no era un asunto de burla, no era una persona cualquiera la que estaba al lado de él. Sus ojos fueron abiertos y notó algo diferente, y todavía estando concentrado y no cayendo en el juego de la burla de todos los demás, aún de los soldados romanos, le dice: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Y esa misma frase yo quiero traerla a colación en estos días. En estos días no creo que estemos muy contentos, y no me refiero que no puedes estar alegre. Claro que estás alegre cuando uno tiene al Señor en el corazón, uno tiene el gozo del Señor. A lo que me refiero es que, de acuerdo a la situación, bendito Dios, es para que meditemos y volteemos la mirada hacia Jesús. Porque la ciencia, la sociedad, los políticos, los poderosos, económicamente, etcétera, están batallando con un virus que ha sido soltado para hacer estragos a nivel mundial. Mire, se especula de todo, y más a través de estos medios, y además el medio de comunicación, que ahora se ha vuelto tan rápido en encontrar la información, tanto información fidedigna como información falsa, o medio informado entre verdad y no verdad. Aleluya. Pero lo que sí es que se está batallando con este virus, ¿verdad? Y todavía mucha gente, notaba con mi esposa, y veíamos ayer que veníamos a hacer unas pruebas aquí en la iglesia, notábamos mucha gente que todavía toman estos días a folclor, toman esto a vacilón, a burla, y todavía no les cae el 20, como se dice en el argot popular. Siguen, aleluya, todavía burlándose, todavía haciendo sarcasmo de lo que está pasando, cuando Dios lo que quiere, así como pasó en la cruz del Calvario, es que tú entiendas el momento histórico, aún estando, porque nadie está exento de que esta enfermedad en algún momento te sorprenda. Solo tenemos fe y creemos en Dios porque confiamos en Él, que la sombra del Omnipotente, que sus alas, que sus plumas nos cubren. Tenemos esa fe. Aleluya. Pero nadie está exento. Y aún estando en situaciones de riesgo, a punto de que suceda algo mayor, aún así mucha gente no teme a Dios. Sigue en su fiesta, sigue en su guachafita, sigue en su relajo y no voltean a Dios. No voltean a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que precisamente no te sorprenda la muerte, y mucho menos que te sorprenda en un estado verdaderamente pecaminoso, sino que te dé tiempo de proceder al arrepentimiento. Este hombre que está al lado, abriendo los ojos y viendo la luz que estaba ahí de Cristo, en vez de burlarse, no lo hizo, sino que reprendiendo a su otro compañero o a la otra persona que siendo condenada, le dice: todavía estando como estás, ¿no temes a Dios? Yo te pregunto, ¿todavía la situación como está, todavía piensas? ¿Qué pensamientos tienes? La pregunta sería: ¿qué pensamientos tienes? ¿Todavía piensas en venganza? ¿Todavía odias? ¿Todavía tu corazón está lleno de amargura? ¿Todavía estás pensando
en algo perverso. Y no solamente me refiero, como siempre lo he dicho una y otras veces en este púlpito, que la perversidad se refiere a los sexual, sino en maldades. Todavía, aún están las cosas como están, yo creo que es el momento de dar el paso, de poner seriedad a esto y tener temor de Dios. Dice el que está al lado, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, porque lo que soltaron ese virus fue para condenarnos a muerte a muchas personas. Ni siquiera sabemos a quién. Esto que soltaron, este virus que se ha convertido en pandemia, ha sorprendido a propios y extraños. Fue una manera de condenar a la humanidad hacia la muerte. Y aún estando en esa situación, ¿no temes a Dios? Aleluya. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Pero ¿cómo así? Yo sí creo en Dios y sé lo que está pasando, por eso me quiero acercar a Dios. Pero no basta con eso. En lo que vas al Evangelio de Juan, concluyo este punto y dejo la pregunta: estando en condiciones de muerte como estamos, aún así, ¿no temes a Dios y siguen tus burlas? Ahí te dejo la pregunta. Ahora, fíjate cuál es el paso a seguir. Bueno, ¿y qué hacemos? Ni modo que me ponga a llorar. Mucha gente todavía saca burla eso, ¿verdad? A lo que estamos platicando. Ni modo que me ponga a hacer aquello. No, no se trata de eso. Lo que se trata es de buscar a Jesús, a buscar la luz. Ahora que hay oportunidad, porque mañana pueda que no haya oportunidad, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Y el Señor hoy llama tu atención una vez más. Así como en esa cruz del Calvario, el otro condenado a muerte por situaciones que había hecho, llamó la atención y vio que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Y no desaprovechó la oportunidad, sino que creyó en Él. Tanto le creyó que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la clave hoy es creer. La clave hoy es entrar en el temor de Dios, porque ciertamente con esto que está pasando a nivel mundial fue para condenarnos a muerte. Pero todavía hay un Salvador que está con los brazos abiertos, y ese es Jesús. Y Él lo que quiere y quiere llamar tu atención es que tú le creas. Y hay un par de situaciones que vamos a ver. Son dos cosas que debemos proceder. Una es creo en Dios y la otra es le creo a Dios. Porque una cosa es creo en Dios y otra cosa es sé que existe, como el enemigo lo sabe, que dice, él también cree y tiembla. Pero no crees lo que dice su palabra. No crees que Él puede sanar. No crees que Él puede levantar a un muerto. No crees que Él viene por segunda vez. No crees que hay un arrebatamiento próximo. No crees que Él ya había dado señales en Mateo 24 del fin del mundo. No crees. Y muchos dicen: el mundo se acaba para el que se muere y ya. No es cierto. No crees que dice que después de la muerte viene el juicio. Aleluya. No crees en un infierno y en un cielo. Muchos no creen, ¿verdad? Y es por eso digo esos dos puntos: creo en Dios y le creo a Dios. Voy a darles un ejemplo, voy a ser muy cerrado personal para que no herir susceptibilidades. Por ejemplo, yo creo que tengo un hijo. De mis 3 hijos, yo creo que tengo un hijo, y voy a hablar de uno, porque lo estoy viendo, aparte.
Creo que él es Luis, mi hijo mayor, por decirlo. Pero una cosa es que creo, porque lo estoy viendo y está ahí, y otra cosa es que le crea que él en un futuro va a ser dueño de muchas empresas. Pueda que yo lo crea o pueda que no lo crea. Sé que es Luis, pero no le creo que vaya a lograr hacer muchas empresas. Y esa es la situación que vivimos mucha gente con Dios. Ah, sí, Dios existe. Ah, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Ah, sí, yo creo en Papito y en muchos hasta irrespetuosos, ¿no? Yo creo en Chuchito. Tiene su nombre. Jesús, Salvador del mundo. Y entonces caemos en eso nada más, pero no basta con creer, hay que creerle lo que Él hizo, lo que hará y lo que sigue haciendo. Y es lo que vamos a ver en Juan. Fíjense en esto. Quiero explicarlo de esta manera. Juan capítulo 11, voy a leer el verso 21 al 26. Verso 21 al 26. Si ustedes se dan cuenta, viajé un poquito, retrocedí el tiempo. Eso que pasó en la cruz de Calvario era un momento histórico y lo que voy a leer en Juan pasó un tiempecito atrás, no muy lejano, porque ya se estaba haciendo todo el complot de Jesús, de su muerte, y todos se estaban confabulando para matarle. Entonces, un tiempecito atrás pasa esto cerca de Betania. Dice Juan 11, 21, 26. Aleluya. Del verso 21 de Juan 11, del 21 dice: Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Voy a poner una pausa para entender este texto bíblico. Había una situación. Jesús tenía como amistad a una familia maravillosa compuesta por Lázaro, Marta y María. En esos días Lázaro cae muy enfermo y a Jesús, cuando estaba muy grave, le avisan que Lázaro, uno de sus buenos y mejores amigos, así lo dice la Biblia, usted puede el capítulo completo en casa, se había enfermado, ¿verdad? Y Jesús, aleluya, estaba cerca de Betania, andaba por ahí, y no fue inmediatamente, sino que pasando 4 días aproximadamente, aleluya, aún estando cerca, es que él asiste al llamado que le hace Marta y María. Y entonces Marta, al Jesús entrar a Betania, Marta le dijo a Jesús, ahora sí, verso 21, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te da todo lo que pidas. Fíjese bien, Marta creía en las promesas, pero hay un pero, y quiero que usted lo note. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjate bien, Jesús le dijo en ese momento, tu hermano resucitará. Yo me imagino a esa mujer toda agobiada, llorando, vestida de luto, se vestían de luto, llorando por la muerte de su hermano Lázaro. Señor, aleluya, acercándose a Jesús, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dice también, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas, está ahí cerquita. Y ahí llorando, y Jesús le dijo, yo me imagino que la agarra, porque Jesús era un caballero maravilloso, un maestro, la abraza en ese momento, le dice, tu hermano resucita, tranquila. Y ella no le caía el 20 del milagro que sucede en ese momento. Fíjense, eso es lo que está pasando. Ella había visto milagros de Jesús anteriormente, pero aquí hay una situación. Creo en Dios, pero no creo a Dios. Y en ese momento Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar. Y fíjense, verso 24, es cierto, respondió Marta. Fíjate, es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Es como cuando muchachos, voy a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Y voy a tomar el mismo, hoy me voy a agarrar a Luis Ángel de
ejemplo. Voy a tomar a Luis Ángel. Yo le digo a Luis Ángel, está distraído leyendo su WhatsApp y sus memes riéndose. Y le digo, Luis Ángel, se te va a caer el librero. Y él se sigue riendo, sí. Y me dice, sí papá, se va a caer el librero. ¡Pah! Y le cae en la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó con Marta. Ella sí creía en la resurrección. No era como los saduceos, que no creían en la resurrección. Ella creía en la resurrección, pero en el fin de los tiempos le dice, sí Señor, sí va a resucitar a Lázaro, pero en el fin de los días, cuando todos resuciten. No estaba creyendo en el momento de que ese mismo momento, el mismo día, el Señor le iba a sacar de los muertos. Quizás la duda de ella estaba, y usted lo puede notar más adelante que lo vamos a leer, en que ya tenía 4 días de muerto y que estaba, ya sabían que podía estar hasta en estado de descomposición. Por eso dijo, sí, yo creo en la resurrección. Le dijo a Jesús, en pocas palabras, yo creo en la resurrección. Pero ya en ese momento creía que una persona en estado de descomposición podía resucitarla el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguimos leyendo y fíjense lo que dice. Jesús le dijo, después de que ella se expresa así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Voy a quedarme en esa parte. Fíjate lo que está diciendo. En ese momento, aleluya, el Señor se está presentando. Él ya se ha presentado en el libro de Juan. Usted puede leer todo el Evangelio, que aparece que Él es el pan de vida. Aleluya, que Él es el agua de vida eterna. Él es, aleluya, el pan, el camino, la verdad y la vida. Ahora se presenta con un argumento más poderoso. Dice, aparte de ser la vida, yo soy la resurrección. Y si tú lo notas, no lo vamos a leer ahorita, lo puedes leer más adelante. Aquí hay una revelación del mismo Dios viviente, aquel Dios que se le presentó a Moisés en la zarza que ardía. Ese mismo Dios que se le presentó muchísimos años atrás, era el mismo Jesús que se estaba presentando a Marta de frente, era el Verbo hecho carne, era el Dios omnipotente. Porque si tú ves y subrayas la palabra yo soy, es el nombre del Dios omnipotente. Lo puedes constatar porque así lo revela la palabra de Dios en Éxodo 13, en Éxodo 3, 13 y 14, cuando Moisés pregunta, yo voy con los ancianos de la iglesia y me van a preguntar, ¿y quién es ese Dios de Abraham y cuál es su nombre? El Dios ese de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cuál es su nombre? Y el Señor le contesta y dice, yo soy el que soy. Cuando vayas con esto, con ellos, diles, yo soy, me envió. Entonces ahí se está presentando, le estaba diciendo a Marta, yo soy ese mismo Dios que le dijo a Moisés lo que tenía que hacer en la zarza. Y le dice, yo soy la resurrección. No tienes que esperar a que mueran, a que venga el fin del mundo y venga el juicio y que todos los muertos, como dice la palabra de Dios, en Cristo resucitarán primero y todos serán resucitados y tendrán que estar frente al gran juez. No tienes que ver eso. Yo soy, en este momento, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí, subraya eso, todo el que vive en mí y cree, hay que creer a Dios y creer a Dios, en mí jamás morirá. Le vuelve a preguntar a Marta y le dice, ¿lo crees, Marta? ¿Lo crees, Marta? Como diciéndole, otra vez te voy a decir, ¿estás creyendo lo que dije desde que llegué? Tu hermano resucitará y no me creías. Entonces el 27 ella responde, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído. ¿Ya vio? No seguía sin poner atención. Fue como el ejemplo que le dije, se te va a caer el mueble o se te va a caer ese libro del estante en la cabeza. Sí, ya sé que se va a caer. Y ¡pum!
apúncele, diciendo que te va a caer en el momento. A ella igual, ¿verdad? Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Todavía Marta seguía sin entender que en ese momento iba a ocurrir algo sobrenatural, algo poderoso. Y eso lo genera la distracción, el no estar puesta la mirada en el Señor, ni el oído presto a lo que Él está diciendo, sino que estamos oyendo otras voces y estamos dejando que nuestros pensamientos nos guíen y nos engañen. En ese momento el Señor le estaba diciendo a Marta, voy a hacer el milagro, tu hermano va a vivir en este momento. A ella no le caía el 20 en ese momento. Lo mismo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En ese momento, en la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor se lamentó con ella, ¿verdad? Perdón, dice que en ese momento se enojó en su interior Jesús. El verso 33 dice, cuando Jesús la vio llorando, o sea, María, vio a la gente lamentándose con ella, dice, se enojó. Se enojó. En la Reina Valera se estremeció, su espíritu se estremeció. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Por qué se habrá enojado Jesús? ¿Por qué se habrá enojado Jesús? ¿Por la incredulidad? ¿Eso hizo que se enojara Jesús? Porque aquí hubo un encuentro de sentimientos. Número 1, se enoja Jesús por la incredulidad de la gente. Número 2, aleluya, empezó a sentir o se conmovió profundamente. Y número 3, dice que Jesús, al verlos a ellos en el 35, él lloró. Es decir, se movieron todas las emociones de nuestro Señor Jesucristo como ser humano y como Dios, porque Él sabía lo que iba a pasar. Ese momento ya el Señor lo había apartado para glorificarse. En el 39, pero yo creo que en el 38, dice, Jesús todavía estaba enojado. En la Nueva Traducción Viviente, seguía enojado. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y le dice el 39, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, ¿verdad?, protestó. ¿Ya vieron la incredulidad todavía de Marta? Ya Jesús le había dicho, tu hermano va a vivir, va a resucitar. Después le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, que yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunta otra vez, Marta, ¿tú lo crees? Y ella, sí, yo sé que tú eres el Dios, el Cristo, el Mesías. Todo lo que has dicho lo creo. Se encuentra con María, le dice la misma situación. Señor, si hubiera venido, mi hermano hubiese estado vivo. Lo hacen enojar de tanta incredulidad. Todavía llega y dice, llévenme a donde está la tumba, donde está él. ¿Quién sabe qué se estaba imaginando? Quizás volvieron a imaginarse que Jesús iba a llorar cerca de la tumba, porque como había llorado anteriormente, quizás dijeron, bueno, esta iba a llorar a Lázaro porque cómo lo amaba. Ya ustedes lo notan que dice, cómo amaba este hombre a Lázaro, porque se puso a llorar en cerca de la tumba. Seguro lo va a seguir llorando. Y nunca les pasó por la mente que en ese momento el Dios Todopoderoso, el yo soy, es decir, Dios lo es todo, yo soy la resurrección y va a resucitarlo. Porque si Él es la resurrección, Él puede resucitar a quien quiera, a la hora que quiera, cuando quiera y como quiera. Y todavía no se daban cuenta que el yo soy, la resurrección estaba ahí. Aleluya, que el Dios Todopoderoso lo iba a levantar. Y todavía le dice, mueven la piedra, le dice, en el verso 39, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. ¿Por qué protestó? No sabía ni lo que iba a pasar. Señor, hace 4 días murió. Debe haber un olor espantoso. Aleluya, no sabía que
el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hacía resucitar a los muertos, también se llevaba hasta el olor. Capaz de quitar hasta el olor. Y a ella le preocupaba el olor. Ella ni siquiera sabía lo que iba a venir porque no estaba creyendo. Y Jesús y todavía le dice, Señor, debe haber un olor a esto. Jesús respondió, fíjate, si ella hubiese creído, Jesús en el discernimiento y en la ciencia, no tendría por qué decirle la frase que sigue. Quiere decir que seguía sin creer. Todos los que estaban decían sin creer. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Otra vez, no te dije que si crees, quiere decir que no creía. El 41, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Es decir, ya el Señor sabía y ya el Señor le había dado una respuesta al Padre de que iba a levantar a Lázaro, porque él ya confirmaba con certeza que iba a suceder. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean. Y eso te está hablando a mí ahora. Para que crean que tú me enviaste. Aleluya. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Aleluya. Hay una situación cuando Jesús dice, si crees, va a vivir, y el que cree en Jesús vive porque vive. Y mucha gente no le ha creído. Marta no le creía. La pregunta es, ¿pero por qué la gente sigue sin creer en Jesús como el único Salvador? ¿Por qué la gente sigue sin creer en Jesús como el único Salvador? Fíjense lo que en Juan 12 hay una respuesta muy concreta. 2 puntos sobresalientes. Juan capítulo 12 nos da una respuesta de por qué la gente sigue sin creer. Por qué siguen con tantas vendas y por qué, a pesar de que el maestro está diciendo, yo soy esto, yo soy tu sanador, y no crees que te va a sanar. Yo soy tu salvador y no crees en una salvación. Si te está diciendo yo soy tu salvador, es porque hay algo que nos va a condenar o hay algo que nos va a quitar la esperanza de vida. Al decir soy tu salvador es porque hay algo condenatorio. Entonces, tienes que creer que los tiempos se acercan y que Jesús viene a salvarnos y a salvar nuestras almas. En Juan 12:37 dice, a pesar, fíjate por qué la gente no cree, por qué la gente sigue sin creer. La respuesta en Juan 12:37 dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús ya había hecho, ya el tiempo de Jesús se acercaba, ya la muerte se acercaba, ya había visto miles de señales. La mayoría de la gente, ¿qué dice? La mayoría de la gente aún no creía en él. Y eso pasa en pleno siglo XXI. Hay mucha gente que va a la iglesia más por cuestión social o nada más por una religiosidad o porque tiene que tener una religión o por costumbre, pero no le creen a él. Y es lo que está pasando. La mayoría de la gente aún no creía en él a pesar de que están dando los milagros. El 38, eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. O sea, Isaías ya había visto todos estos tiempos, desde los tiempos de Jesús hasta lo que está pasando ahora. Dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Cuánto mensaje no se ha dado acerca de la venida de Cristo? ¿Cuánto mensaje no se ha dado de que Jesús es el Mesías, es el Salvador? ¿Cuánto? Y la gente sigue sin creer. Dice, ¿a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? El 39, pero la gente no podía creer.
porque como también dijo Isaías, ¿sabe por qué la gente no puede creer? Y usted tenga cuidado de no caer en estas situaciones. El Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras porque vio el futuro de ese momento de Jesús y el de ahora. Y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, el 42, hubo muchos que sí creyeron en él. Es decir, tenemos de tres situaciones. Vayan tomando en cuenta estos puntos. Uno, que la mayoría no creyeron. Dice, sin embargo, hubo otros que sí creyeron. Hubo muchos que sí creyeron, dice en el verso 42. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. Entre ellos, algunos líderes judíos. Pero, hay otro pero, tomen este grupo de gente. Pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. 43. Resumiendo todas partes, este texto. ¿Por qué la gente sigue sin creer en Jesús como el único Salvador? Uno, porque el Señor les ha cegado los ojos para que no puedan ver y les ha endurecido el corazón para que no puedan entender, de tal manera que no puedan volver a Dios para ser sanados. Y la otra, dos, porque muchos aman más ser aprobados por personas. Es decir, prefiero quedar bien con mi gente, con mi familia, con mis cuates. Prefiero quedar bien con él que ser aprobado por Dios. La pregunta es, ¿en cuál de los dos lugares te encuentras tú de no creer? ¿En cuál de los dos lugares te encuentras? ¿En el que Dios le ha cegado los ojos y endurecido el corazón? ¿O en el lugar de los que muchos que sí creyeron, pero que siguen decidiéndose si creer o no creer, por no quedar mal con mis cuates, mejor digo que no creo en Dios? Es decir, se vuelven de la secreta. Todo por quedar bien con sus amigos. ¿En cuál lugar estás tú? Hoy Jesús, hoy el Señor vuelve a alzar la voz en estos días y nos dice, verso 44 al 50 de Juan 12. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Aleluya, el 48. Pero todos los que me rechazan, ojo, al no creer a Dios, al no creerle a Dios, lo rechazan. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. El 50. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Los mandatos de Dios te llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Aleluya. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que ser luz, entrar en su luz para que la oscuridad no nos saque del propósito de Dios.
ahora se puede. Hoy Jesús, el Cristo resucitado, el que en muchos lugares, en muchas iglesias, hoy se estaría celebrando el domingo de resurrección, pero como lo veníamos diciendo el jueves, que Semana Santa más extraña, ¿verdad? Para propios y extraños, para gente tradicionalista, religiosa y que manejan costumbre. Hoy, que es el domingo de resurrección, aleluya, las puertas de los templos están cerradas, pero los brazos de Cristo están abiertos. Jesús está con los brazos abiertos, aleluya, y está llamando desde casa. Ese Cristo resucitado, a esta altura de la vida, ya no queda otra cosa más que advertirnos del tiempo que estamos, tiempos finales. Ya aquello pasó. Pero hoy el Señor, pasando nosotros estos momentos de condenación, de muerte, con esto que está pasando, de esta pandemia, el Señor te dice que Él es la luz, que Él es la resurrección. Que te acerques a su luz para que tú seas luz y la oscuridad no te alcance. Y hoy el Señor termina diciendo, quiero que vayas al libro de Juan, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 12, versículos 35 y 36, nos advierte algo importante. 35 dice así: entonces, el capítulo 12, Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más, solo un poco más. Mucho ojo con lo que está diciendo el Señor así. Hoy es el mensaje de nuestro Señor a través de su palabra. Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Y vuelve a hablar de tiempos el Señor. Caminen en luz, nos advierte el Señor. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. El 36, pongan su confianza en la luz, Jesús es la luz, mientras aún haya tiempo. Otra vez habla de tiempo, mientras ahora hay tiempo, pongan su confianza en la luz. Esa luz es Jesús. Entonces se convertirán en hijos de luz. La pregunta para terminar es, ¿sigues sin creer y creerle a Dios? ¿Cómo estás hoy? ¿Crees que lo que está sucediendo, ya va a pasar y ya, siempre pasa eso? Ya hubo otras epidemias, ya hubo otras enfermedades. No pasa nada, no pasa nada. Y así vive mucha gente. ¿Crees? Y disciérnelo, dice el Señor. Queda aún un poco de tiempo. Y antes que se acabe el tiempo, sigue la luz. El tiempo se acaba. Amado hermano, amigo, amados todos, es el tiempo de que debemos temer a Dios, de dejar de estar, de burlarnos, de estar vacilando. Es tiempo de creer en Dios sin vacilaciones. Es tiempo de temer a Dios, de acercarnos a Dios. Ahora que hay tiempo de hacerlo, acercarnos a la luz que es Jesús. Y cuando esta muerte material de este cuerpo, si es que nos llega a alcanzar,
antes del arrebatamiento, aleluya, tú puedas ser resucitado como Él lo ha prometido. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si el que me está viendo a través de este medio está creyendo que estoy loco, que me estoy volviendo loco, que no existe ningún arrebatamiento, que no existe Jesús, da también la oportunidad. Esto que está pasando es real y Jesús está llamando a ti también. No sea que te tome como pasó con aquellos que se burlaban de Noé. Pasaron 10 años, no llovía. Pasaron 20 años, no llovía. Pasaron 50 años, no llovía. Este tipo está loco, que no va a llover ni que nada. Y se burlaban de él, ¿verdad? Dice el palabra, pasaron 100 años y de repente les llegó el diluvio. Pero no creían. No sea que te agarre de sorpresa. Estate alerta. Porque lo que está pasando no es un juego, es una realidad. Y Jesús te llama que te acerques a Él, que le busques a Él. Por eso venció a la muerte. Por eso hoy festejamos la resurrección de Cristo. Porque si Él hubiese resucitado, en balde y en vano fuera todo esto que estamos haciendo. Pero como Él resucitó entre los muertos y hay testigos de eso, aleluya, ese mismo Cristo que resucitó de los muertos y que dijo que un día vendrá por su pueblo, yo lo creo. Y si está diciendo ahora que queda poco tiempo, yo lo creo. Y todo lo que está sucediendo en el entorno, yo lo creo. No me vaya a pasar como Marta, que el Señor me hable y diciendo